Radiografía las fallas del sistema de salud. Los remedios son paliativos ante el colapso que sufre. A 3 meses y medio se amplía la licencia de maternidad. Los padres también tendrán 8 días de permiso. La iglesia le coquetea a la paz, pero otros sectores dicen que todavía no es el momento. Más de 1000 desmovilizados están a punto de quedar libres por vencimiento de ley de justicia y paz. Masacre de Colón, Génova, Nariño era evitable, asegura su alcalde. Avances y deuda de la Constitución en desarrollo, combate a la pobreza y participación política. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. Desde inyectar más dinero a la red pública hospitalaria hasta acabar con las EPS son los remedios que se formulan hoy a los males endémicos de la salud del país. La Corte Constitucional escuchó a todos los actores interesados en la problemática frente al incumplimiento de la tutela que ordenó desde el año 2008 poner orden y efectividad al Sistema Nacional de Salud. En la audiencia de rendición de cuentas a la llamada supertutela en salud se reveló de todo. Anuncios de avances en las investigaciones por corrupción, inyección económica a la red pública hospitalaria y soluciones radicales al coma en que se encuentra el sector, incluida la propuesta de eliminar las EPS por su alto costo de intermediación. Quita la ganancia de las EPS, aumentarán los recursos efectivos en proporciones importantes y esa administración se puede hacer de otra manera, con presencia por supuesto de actores privados en el sector, pero sin ese parasitismo. Y es que la Corte Constitucional insistió en que a casi 3 años de proferida la sentencia T-760, el Sistema General de Salud sigue registrando prácticamente las mismas fallas. 1. Abuso, ineficiencia y corrupción. 2. Inequidad en el sistema. 3. Déficit financiero en IPS y en EPS. 4. Desborde en la capacidad de vigilancia. Y 5. Que las medidas adoptadas por autoridades y organismos de control son todavía insuficientes para superar la problemática de la salud. La ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de los intermediarios con la salud de los colombianos. Pero aquí tenemos un sistema en el cual la propia ley, el propio sistema, hace que donde uno ponga el dedo salga pus. Por su parte, el gobierno anunció la apropiación de millonarios recursos para la sostenibilidad del sistema de salud pública en el presente año. Se le va a inyectar al sector alrededor de 1 billón de pesos en liquidez para saneamiento de pasivos y para otros temas más que todo relacionados con servicios no POS y saneamiento de cartera vieja. Entre tanto, la senadora Dilian Francisca Toro destacó algunos avances frente a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, aunque reconoce que todavía hay tareas pendientes. Lo que sí cumplió el gobierno fue el de igualar los planes de beneficios de los niños y niñas menores de 18 años. El gobierno se comprometió a implementar en los próximos meses la actualización de los planes de beneficios en salud, a instaurar una política clara en medicamentos y a trazar una estrategia de atención primaria, fundamentada, entre otras cosas, en la prevención de las enfermedades. Entra en vigencia la ley que amplía a 3 meses y medio la licencia de maternidad. Los padres también contarán con 1 semana de permiso remunerado para cuidar y acompañar a sus hijos recién nacidos. Hasta la semana pasada, las madres debían ir al trabajo incluso el mismo día en que tenían previsto el nacimiento. De ahora en adelante, las futuras madres pueden empezar a disfrutar la licencia de maternidad al menos 1 semana antes de la fecha probable del parto. Este tiempo lo otorga la Ley 1468 de 2011, que reforma el Código Sustantivo del Trabajo, para que las trabajadoras en estado de embarazo se hagan los respectivos chequeos médicos que garanticen el nacimiento en condiciones óptimas de seguridad y salubridad. A partir de hoy, se aumenta en 2 semanas el periodo de licencia de maternidad y se puede disfrutar en 1 semana por el padre. De las 14 semanas de licencia, 12 se cuentan a partir del nacimiento del bebé y las 2 restantes se toman antes del parto. Por conveniencia o razones médicas, la madre puede disfrutar 1 semana antes del parto y dejar la otra para después. Autores y promotores de la nueva ley de maternidad aseguran que la medida permite disminuir las tasas de mortalidad y amplía beneficios en casos como los partos prematuros y múltiples, eventos para los cuales se extiende el tiempo de licencia. Tienen 2 semanas adicionales a las 14 semanas, o sea, 16 semanas en licencia de maternidad. La licencia no empieza a correr desde que llega a la incubadora, sino desde que sale de la incubadora. Todas las garantías establecidas para las madres y padres biológicos son extensivas a las parejas adoptantes.
Con la aprobación y promulgación de esta ley, Colombia adopta estándares internacionales de protección a la niñez y a la familia y cumple con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Iglesia Católica envió un mensaje a las FARC para que busquen medios de diálogo con el gobierno, al tiempo que instó a ese grupo armado ilegal para que tome en serio la posibilidad de un acuerdo de paz. Monseñor Juan Vicente Córdoba dijo que el escenario es propicio para que esa guerrilla deponga sus armas y busquen acuerdos de paz. Proponemos los obispos de Colombia que violencia más reconciliación y perdón tiene que dar paz. Es una nueva ecuación matemática. Dijo que las FARC una vez en la vida civil podrían crear su propio partido político. Yo creo que los colombianos le podemos apostar a un partido que proponga objetivos de justicia social, donde no haya esas diferencias con pobres y ricos. Para el presidente del Senado, Armando Benedetti, esa posibilidad es muy remota. Pero yo no veo que alguien se meta al monte 50 años para crear un partido político. Aquí lo que hay que pensar es que, por ejemplo, hay que redistribuir la riqueza privada y no solamente la pública. A otros que sí les suena la idea, lo primero que tienen que hacer los grupos armados ilegales es dejar la violencia como mecanismo de acción política. Ojalá finalmente entiendan esa situación para que vengan a hacer política y a ejercer la política y a defender sus ideas sin violencia. Es muy importante abrir esta propuesta no solamente al grupo ilegal de las FARC, sino también a todos los actores armados ilegales del conflicto. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos dijo que cuando las circunstancias estén dadas, entonces buscará la mediación de la Iglesia Católica. La Comisión de Paz del Senado prendió las alarmas sobre la Ley de Justicia y Paz y dejó claro que es urgente hacerle reformas de fondo a la ley para evitar que por vencimiento de términos salgan miles de victimarios sometidos a la justicia. El presidente de la Comisión de Paz, senador Roy Barreras, advirtió que se necesitan 3 cambios sustanciales en justicia y paz. El primero, si no se reforma a fondo la Ley de Justicia y Paz, van a salir a la calle en los próximos meses miles de victimarios que no han dicho toda la verdad porque se les van a vencer los términos. En segundo lugar, Justicia y Paz debe modificarse para permitir la apertura de nuevos postulantes. Si queremos que haya nuevas desmovilizaciones masivas, también hay que reformar esta ley para que pueda recibir nuevos postulantes. Y tercero, se debe crear un marco jurídico efectivo para evitar improvisaciones con la paz. La Iglesia Católica invita a las FARC a que presente su propuesta política y vaya a las elecciones. Eso es imposible sin una reforma política. Dentro de las reformas previstas a la Ley de Justicia y Paz está ampliar la vigencia de la norma para evitar que los postulados salgan a la calle y se va a agilizar la venta de los bienes incautados a los grupos violentos para que ese dinero vaya en favor de las víctimas. Hasta Bogotá se desplazó el alcalde del municipio de Colón, Génova, para pedir ayuda ante la reciente masacre perpetrada en esa localidad del norte de Nariño, donde murieron 8 personas a manos de un grupo aún no identificado. Según el mandatario, la masacre del pasado 25 de junio se había podido evitar si en el corregimiento de Villanueva existiera presencia policial ausente desde 1992. Hoy por hoy estamos solicitando la estación de policía y que nos autoricen para que no nos dejen solos y la fuerza pública esté en nuestro corregimiento. Aspecto en el que también coincide el senador nariñense Guillermo García Realpe. Hemos venido reclamando no solamente presencia de la fuerza pública, sino las instalaciones del puesto de policía del corregimiento de Villanueva. Lastimosamente no se ha dado hasta ahora. En el ataque perpetrado por un grupo aún no identificado, murieron 8 personas de un total de 12 que se encontraban departiendo en un establecimiento público de la zona. Lo único que tenemos conocimiento es que llegaron un grupo con armas largas comandados por una mujer. Defensores de derechos humanos del Congreso llamaron la atención del gobierno y autoridades para que el hecho no se quede en la impunidad. En este departamento, las tasas de homicidio, las masacres, los atentados contra la población civil son cosa diaria. Nosotros llamamos la atención para que las autoridades nacionales actúen en este caso. Las víctimas eran, según el alcalde de Colón, Génova, cafeteros de la región. Se agudiza el debate por la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Entre los voceros del Polo Democrático se oponen a la privatización, centrales obreras y organizaciones sociales alistan un paro cívico para impedirla. La propuesta de venta de la ETV viene desde 1998, pero en esta oportunidad las diferencias afloraron incluso al interior de la administración distrital, frente a lo cual la bancada del Polo Democrático en el Congreso alza su voz para impedir la enajenación de la Telefónica Capitalina. La alcaldesa de Bogotá, la doctora Clara López, retire ese proyecto de privatización y en sentido contrario avance en el fortalecimiento de la empresa. El proyecto se presentará oficialmente el 12 de julio en la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá.
La Unión Nacional de Servicios Públicos asegura que serían cerca de 2 millones de usuarios de la ETB los que se verían afectados con la privatización, ya que las tarifas aumentarían notablemente. La afectación sería enorme, en especial a los estratos populares, por cuanto no solamente desaparecen los subsidios, sino que habría un aumento generalizado. La cartera de Finanzas Públicas en su documento de marco fiscal de mediano plazo indica que la proyección para el 2011 del balance de la ETB presenta un deterioro de 17.000 millones de pesos. Sin embargo, hay quienes aseguran que la compañía sigue siendo rentable, teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año produjo utilidades por 36.000 millones de pesos. La valoración que se ha hecho de ETB desde el año 2000 por la Dresner Kleinborg Benson, una banca de inversión, fue de 1.420 millones de dólares. ETB, lo cierto es que ha arrojado utilidades de más de 2.5 millones de pesos que está financiando el plan de desarrollo de la ciudad. La decisión final está en manos del Consejo Distrital, en cabeza de los 3 ponentes, uno de ellos quien estaría en contra del proceso de venta. El próximo jueves 14 de julio, centrales obreras, partidos políticos y usuarios se unirán en un paro cívico para pedir la no privatización de la ETB. En la emisión anterior del noticiero del Senado vimos los cambios más significativos que introdujo la Constitución de 1991. Hoy veremos algunas deudas pendientes de la Carta Política. La descentralización, por ejemplo, que fue concebida para tener la presencia del Estado en todos los rincones del país, no ha sido efectiva a juicio de algunos expertos. Este es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz, duradero y estable. Para varios expertos, la descentralización, concebida por la Constitución para que se vea la presencia del Estado en todos los rincones del país, no ha sido efectiva debido al mal manejo que en muchos casos se le da a los recursos públicos. Se ha deteriorado, se ha convertido infortunadamente en sinónimo de malos manejos, de clientelismo, de corrupción, de politiquería. Para José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, son más los retrocesos que los avances en materia de descentralización. Vamos marchando hacia una centralización similar a la de la Constitución de 1886. En términos generales, en los 20 años de vida de la Constitución se le han hecho 29 reformas, 13 de ellas durante los 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pues no le gustaba la Constitución de 1991, entonces procuró por todos los medios modificarla. ¿Y qué tal la pequeña reforma de un articulito, la reelección para el periodo inmediato? A juicio de algunos expertos, la reelección de Uribe desequilibró el sistema de pesos y contrapesos y concentró el poder en una sola persona. El hecho de que se haya aprobado la reelección le trajo al país problemas como los de agroingresos seguros, lo que se está descubriendo con la salud, los falsos positivos, las chuzadas. Por estos días la Constitución sufrirá 5 nuevas reformas para un total de 34 modificaciones. La eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, sostenibilidad fiscal, reforma a las regalías, empleados provisionales y la que prohíbe a los congresistas declararse impedidos para modificar la Constitución. La Constitución produjo la ilusión de ser la fórmula mágica contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. Colombia es uno de los países con la peor distribución del ingreso por persona y en estos 20 años ha llegado a tener la tasa de desempleo más elevada del continente. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este abismo entre las promesas y los resultados? La deuda más grande que tiene es la concreción del discurso jurídico sobre la realidad social. La deuda se adquiere con la proclama de Colombia como un Estado social, lo que se traduce en la posibilidad de exigir los derechos sociales, económicos, políticos y culturales consagrados en la Carta Política. Exigencias que al principio los jueces responden con entusiasmo, pero que con el paso del tiempo limitan la capacidad real del Estado frente a las necesidades de la población. De los 15 países más desiguales del mundo, 10 son latinoamericanos. Y entre esos 10 Colombia ocupa el 8º lugar, apenas superada por Bolivia y Haití. El 49% de nuestros compatriotas es pobre y el 17% está en niveles de indigencia. El desengaño acumulado durante los 20 años tiene muchas explicaciones. Hoy en día más gente tiene acceso a la salud contributiva y a la salud subsidiada, pero la calidad de los servicios bajó. Usted tiene una atención pues similar a la que se daba
hace 20 años. No fue una de las constituciones que pensaron en la economía, por el contrario, la gran cantidad de instituciones que se crearon, muchas veces han sido muy costosas para el país. En la hora de los balances económicos y sociales de la Constitución se mezclan las responsabilidades de la globalización, la voluntad política, el papel de los jueces y las posibilidades de la acción del Estado colombiano. Es realmente frustrante, porque cuando salió la Constitución y proclama el Estado social de derecho y la prioridad de la política social, de la política fiscal hacia lo social, nos llenamos de júbilo. Sigue existiendo un abismo bastante grande entre lo que es el discurso jurídico y lo que es la realidad social. A sus 20 años, la Carta Política del 91 sigue en pleno vigor, aunque ya con la mitad de las reformas que soportó la de 1986 en 105 años de vigencia. La Constitución también trajo grandes cambios al sistema electoral colombiano. Ha sido democrática, participativa y pluralista, aunque hay algunos reparos. La Constitución produjo grandes avances en materia de participación política, porque rompió el centenario bipartidismo de conservadores y liberales. Sin embargo, abrió dos grandes boquetes en el acceso de los ciudadanos a las decisiones políticas: la proliferación de microempresas electorales o partidos de garaje y, a juicio de algunos, la circunscripción nacional para elegir Senado. Para varios legisladores, estas dos fallas facilitan la corrupción en las elecciones. Personas que manejan grandes capitales se explayan a lo largo de todo el país y con unos dineros van sacando unos votos y con ello van completando los votos suficientes para poderse hacer elegir senador de la República. Me parece que en lugar de ser eso una conquista, ha sido un retroceso. La política también le abrió las puertas a los indígenas para que por primera vez y con voz y voto ocuparon 5 curules en el Congreso, 3 en la Cámara y 2 en el Senado. Pero 20 años después, ellos reclaman mayor participación. Nosotros nos quedamos cortos, quisiéramos mayor representatividad. Hoy desafortunadamente somos minoría dentro de las minorías y tratar de colocar una ley es muy difícil. Para superar estas fallas, el Congreso ha hecho 2 reformas políticas en 2003 y 2009, cuando se apuntó a fortalecer los partidos políticos para evitar las microempresas electorales. Se establecieron las listas únicas, se implementó el voto preferente, se creó el régimen de bancadas y, aunque no se ha estrenado, se dio mayor importancia a la figura de la moción de censura contra los ministros. Estos cambios buscan partidos políticos más responsables, transparentes y obligados a rendir cuentas a los ciudadanos. Poco antes de partir hacia Argentina a defender los colores de Colombia en la Copa América, la estrella de la selección, Radamel Falcao García, fue condecorado por la segunda vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno Piraquive, con la Cruz del Congreso en el grado de caballero. La senadora destacó la valiosa contribución de Falcao a la buena imagen del país en el exterior. La ceremonia se convirtió en la ocasión propicia para reconocer al deportista su entrega, su excelencia y ejemplo. Por su parte, Falcao expresó que es un honor recibir la distinción de parte del Foro de la Democracia. Esta condecoración me ayuda, me obliga a trabajar, a esforzarme cada día más por los objetivos y las metas de todos los deportistas colombianos, específicamente por nuestra selección colombiana. Una defensa de los bogotanos que tienen las motos como herramientas de trabajo se inició desde el Senado de la República. El legislador considera que se deben adoptar otros mecanismos tendientes a minimizar el impacto ambiental en la ciudad y no a perjudicar a quienes con su moto se ganan el sustento diario. Implementar la medida de pico y placa en Bogotá no va, entre comillas, a disminuir la accidentalidad ni en la movilidad. Las motocicletas no generan trancón. El pronunciamiento se hizo una vez que la Veeduría Distrital considera restringir la circulación de motocicletas en la capital. Se me hace algo absurdo y lógico que les van a quitar el medio de trabajo a estas personas que tienen una motico de estas. A nosotros que somos los trabajadores. Sostiene el senador que no es justo que una persona que compra una moto 2009 de 2 tiempos tenga que dejarla 2 años después cuando ni siquiera la ha pagado. El distrito lo que debe procurar es que esas fuentes que emanan la contaminación sean motores de 2 tiempos, sean de 4 tiempos, sean diésel, sean a gasolina, no contaminen. Virgüe señaló que espera que el distrito reaccione e incorpore programas que no perjudiquen a los pobres trabajadores de Bogotá.
Veremos qué pasa con este importante debate. Por último, les contamos que también pueden ver este noticiero en la página web www.senado.gov.co y que seguimos avanzando en las redes sociales. Ya tenemos 2.135 amigos en Facebook y 8.500 seguidores en Twitter. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Mil gracias por su atención.